Ok. Dijimos que íbamos a partir con, primero con los termómetros infrarrojos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de termómetro infrarrojo, cámaras termográficas, estamos hablando de que los dos tipos de instrumentos utilizan la misma tecnología, es decir, lo que capta es la radiación que miden los cuerpos. Entonces vamos a hablar sobre la tecnología del infrarrojo. Básicamente lo que mide un termómetro o lo que capta una cámara termográfica es lo que nosotros llamamos Q, el calor ya que es radiado por los cuerpos. Todos los cuerpos van a emitir radiación hacia el medio. Y nosotros lo que captamos es el calor. En este caso vamos a colocar el apellido de radiación. Recuerden que hay tres métodos de transferencia del calor: por conducción, convección y radiación. Radiación es el único que no requiere un medio físico para propagarse, y básicamente nosotros lo que medimos, lo que captan las cámaras termográficas, los termómetros infrarrojos, es este calor por medio de la radiación. ¿De qué depende este calor? Depende de dos cosas básicamente. No vamos a entrar en ecuaciones ni nada por el estilo, sino vamos a explicar sencillamente de qué depende. Depende por un lado de la temperatura, ¿ya? Y por otro lado depende de una característica de la superficie de los cuerpos que se llama emisividad. No vamos a entrar tampoco a explicar con mucho detalle respecto a lo que es la emisividad, pero sí cuando estemos explicando cómo podemos hacer las configuraciones, vamos a explicar algunos conceptos asociados a la emisividad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los instrumentos? Tanto las cámaras termográficas como los termómetros infrarrojos, lo que miden, ¿ya?, o lo que captan es el Q, es el calor radiado por los cuerpos. Sin embargo, nosotros tenemos que configurar en nuestro equipo, ya sea en el termómetro o en la cámara termográfica, nosotros hacemos una configuración, un seteo, ¿ya?, o una configuración de este valor, de un valor de la emisividad. Por ejemplo, valores distintos de emisividad. La piel, ya que lo vamos a utilizar para aplicación, en este caso medir el cuerpo, es de 0,98. El agua tiene una emisividad de 0,98 también. Sin embargo, la mayoría de los objetos, por ejemplo, los objetos que están pintados, es decir, que su superficie está pintada, por ejemplo, podemos tener un vidrio, podemos tener una madera o un fierro que están pintados con pintura opaca, generalmente la emisividad es de 0,95. Entonces nosotros configuramos, entregamos ese valor al equipo, por lo tanto el equipo lo que hace es calcular, ¿ya?, calcular el valor de la temperatura. Entonces la medición de la temperatura es una medición indirecta, ¿ya? No se burjan con esto, porque todos los equipos que miden temperatura siempre lo miden en forma indirecta, ¿ya? Por ejemplo, un equipo, si nosotros usamos una termocupla, ¿ya?, entonces nosotros lo que estamos haciendo es hacer una medición de una caída de tensión, son milivolts eléctricos, ya lo que estamos midiendo, debido a justamente la reacción que tiene un par bimetálico de distinta aleación, y sometido a una temperatura van a comportarse en forma distinta, eléctricamente en forma distinta. Entonces nosotros lo que medimos es milivolt, pero el equipo lo traduce a una temperatura. Cuando nosotros usamos un termómetro, por ejemplo, de mercurio, ¿ya?, lo colocamos debajo del brazo, lo que estamos haciendo es un líquido que está interno, confinado en un espacio, lo que hace es dilatarse o contraerse por efectos de la temperatura. Entonces la medición es indirecta. Siempre cuando medimos temperatura es indirecta, ¿ya? A diferencia del calor, que es una unidad física, la temperatura es, en este caso, una sensación de frío o caliente. Entonces, básicamente, cualquiera de las tecnologías, hablemos de termómetro infrarrojo o cámaras termográficas, van a utilizar el mismo concepto. Lo que capta o mide es la radiación, y que depende de dos cosas: temperatura y emisividad. Como nosotros ingresamos la emisividad y la cámara captó o mide la radiación, entonces permite calcular el valor de la temperatura, ¿ya? Eso es básicamente la tecnología del infrarrojo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un termómetro infrarrojo tiene varias características, y generalmente cuando ustedes siempre vean el rango de medición. Por ejemplo, en este caso, este termómetro, el 62 Max Plus, es un termómetro que va desde los menos 30 grados hasta los 650 grados. Como verán, no es un equipo diseñado para trabajar en temperaturas o rangos acotados, que son las temperaturas del cuerpo humano. Cuando uno compra un termómetro que está asociado para mediciones de temperatura del cuerpo humano, muchas veces ni siquiera sale o explica el rango, porque generalmente está ajustado en rangos bastante acotados, del orden de entre los 30 y 40 grados, no va a salir más de esa temperatura.